hago por encargo, pero aquí las que tengo. Vale. ¿Y haces por encargo? Sí. ¿Y qué precio tendría, por ejemplo, hacer una de la animal así pequeñita? En chiquitín sencillo 30. ¿30? ¿Me dejas? Puedes coger una tarjeta y si quieres. Hola, me llamo Martina y vengo de un pueblecito que está cerca de Vitoria, que pertenece al País Vasco, y me dedico a la joyería artesanal en plata y piedras naturales. Llevo 6 añitos trabajando con ello y es mi primera vez que estoy en Madrid, la verdad es que estoy muy contenta. Y nada, pues todo mi trabajo lo hago 100% artesanal. Soy autodidacta, empecé de cero aprendiendo a prueba y error. Y pues nada, es un arte que me tiene enamorada, me gusta muchísimo y espero que en un futuro seguir haciéndolo y cada vez aprender mucho más, que me queda muchísimo por aprender. ¿Cuál es tu piedra favorita del stand? La mía. La favorita. El brillo que tiene y el verde me parecen muy únicos. Aparte el corte es muy diferente a los más clásicos. Tanto el color como el corte me parecen increíbles. Sobre todo el brillo. Me parece que tiene un verde especial, una claridad increíble también. Es una pieza única, sin duda. Muy buenas, soy Eric de MR Tools, somos colaboradores de LIGE suministrando distintos aparatos y herramientas gemológicas, y aquí tenemos una pequeña demostración de todo el catálogo gemológico que trabajamos, desde tester para diamantes, balanzas, quilateros, iluminación, lupas y todo tipo de herramientas y aparatos para gemología. Pues ahora os vamos a enseñar cómo hacemos una comprobación de diamante con el comprobador OTI de la marca Presidium, capaz de diferenciar diamantes naturales de diamantes de laboratorio, de moisanitas, de simulantes como la zirconita. Aquí tenemos el diamante y vamos a hacer la prueba. Y efectivamente es un diamante natural. Bueno, os voy a enseñar cómo vamos a hacer una prueba de piedra de color con el Gem Indicator de Presidium. Tenemos la piedra preparada, vamos a presionar con la punta. Perfecto. Ahora indicaremos el color de la piedra. Y nos da los posibles resultados. En este caso se trata de una amatista. Pues aquí estamos, somos una empresa segunda generación, estamos en Gran Vía 69 y nos llamamos Los Ozonogemólogos. Estamos expertos sobre todo en piedra de color, somos mayoristas de diamantes y también tenemos taller propio tanto de lapidación como de joyería. Y aquí podéis tener todo lo que tenemos y lo que hacemos. Buenas tardes, agradezco vuestra asistencia, presencia. Venía a comentarles, ante todo mi presentación, soy Luis Moscoso,
soy boliviano, pero muy afincado en España hace muchos años. Y es ahora ya prejubilación que pretendo ayudar en lo que pueda en crear una industria gemológica en Bolivia. Empezar diciéndoles que somos el país más rico gemológicamente hablando del mundo, pero no contamos con industria que la sustente. Sabemos que con nuestro programa Amanecer de las Gemas Bolivianas podemos asegurar la creación de 12.000 puestos en 2 próximos años, si hay verdadera intención y voluntad que ayude a ello. Empezaríamos siempre potenciando nuestro flamante y hermosísimo emblema nacional, que es la bolivianita. Decirles que es tan extraordinaria que la propia ciencia, y hasta su propio descubridor, el amigo Rodolfo Meyer Barraza, dudó de la autenticidad de ese descubrimiento, porque él, como gemólogo joven, sabía positivamente la imposibilidad de encontrar en la misma roca, en la misma piedra, 2 componentes tan extraordinariamente separados en su temperatura de cristalización. La amatista lila con el citrino amarillo no pueden convivir, son mundos distintos, pero tardó muchos días de machetear la selva hasta encontrar la grieta donde afloraban estas papas caídas al suelo, que eran los picos de bolivianita. Él la bautizó. Él, cuando supo que lo que tenía en las manos era algo nuevo, novedoso, la bautizó un 6 de agosto del año 84 en la Laguna Mirín y le impuso el nombre de bolivianita, en presencia de don Melitón, el cacique ayoreo, de donde está la mina única en el mundo, en Santa Cruz de la Sierra, a 30 kilómetros frontera Brasil. La zona es el Pantanal, el Rincón del Tigre. Ok, si ya es algo extraordinario encontrar una amatista conviviendo con citrino, la explicación tardaría unos años, tantos como que 7 años más tarde la ciencia claudica, da su brazo a torcer, deja de decir que somos inventos de laboratorio, demostramos su procedencia natural. Y las explicaciones científicas son variadas, no todas ellas concluyentes, pero la que personalmente me gusta más la ofrecieron el grupo de científicos japoneses. Pusieron todos los componentes de formación de la bolivianita en laboratorio y dejaron actuar. Como nuestra bolivianita, a diferencia del resto del mundo, es de origen hidrotermal, per se, en su constitución hay componentes carbonatados, y uno de ellos es el potasio 40, radioactivo. Los japoneses demostraron que era causa suficiente, necesaria y demostrada de su capacidad de elevar la temperatura de la amatista, no decolorarla, arrancarle el hierro 3, dejarla en hierro 2. Y ahí tenemos hierro 3 amatista y hierro 2 citrino. Este punto diferencial hace que seamos tan exclusivos, que convivamos en una misma estructura 2 componentes altamente rechazables o antagónicos entre ellos. Bien, si podemos acercar un poco la visión, pretendo demostrar cómo el proceso es extracción de las pequeñas drusas, pequeñas de 40, 20, 15 kilos, en las paredes de la galería donde se presenta la bolivianita. De las drusas seleccionamos aquellos picos que nos dan la idea de presencia bicolor dentro. Este pico lo seleccionamos a un premartilleo, clac, 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 aquí premartillamos y obtenemos un premartillado cuya finalidad ya sería la siguiente, que es acabar en gema. ¿Ok? Y en todo este proceso de drusa en las paredes, picos, premartillados y gema, el ratio de transformación es de 3.000 kilos de piedra inicial a 1 kilo de gema acabada. No os decía antes que era raro
la presencia en el mundo de un solo yacimiento, para pensar que por cada 3.000 kilos obtenemos 1 kilo de gema acabada. Es mucho rizar el rizo, pero es la realidad. Por lo tanto, apreciemos, por favor, demos a conocer al propio boliviano la extraordinaria riqueza con la que contamos, desarrollemos esa industria, vayamos a crear puestos de trabajo, hagamos que sea un destino turístico Bolivia apoyado en la existencia de nuestra bolivianita, reivindiquemos que ametrino es un nombre científico, pero la exclusividad de su procedencia única y exclusivamente en Bolivia. Y en ese proceso estamos desarrollando cada día nuevas ideas para aprovechar ese 3000 a 1, ese intermedio en ya sea druras de decoración, ya sean pisapapeles, ya sean rincones del hogar o las 20.000 ideas que hemos tenido intermedias y que nos pueden favorecer, dado el bajo precio, a promocionarla ella misma al mundo. Y en eso estamos en Expogema, dando a conocerla y dando precios muy variados, desde 5 o 4 euros hasta gemas de 2.000 euros, con todos los eslabones intermedios. Y no sé, espero que os haya gustado la presentación y no me quedé en ello. También he intentado dar a conocer otras riquezas minerales de Bolivia, extraordinarias. Todos los libros, cuando ejemplifican un mineral X, recurren a la fotografía del mineral tomado en Bolivia. Son de cristalizaciones extraordinarias, muy bonitas. Casiteritas, cerusitas. Hemos encontrado agua marina hace unos 12 años, un solo yacimiento en toda Bolivia. Pero nos dan unas calidades excelentes y también unas calidades muy trituradas, pero diseñamos, por ejemplo, esta gota de agua marina boliviana, engarzada en plata en Bolivia. Todo esto que podemos vender, podemos reinvertir en Bolivia, dar puestos de trabajo, pagarles bien pagados, honradamente, y ese es nuestro afán. Y así llegaremos a la jubilación en ese empeño de los próximos 5, 10, 15 años. Y muchas gracias por vuestra atención y haceros eco de esa idea.